from the crypt. Mi gusano piensa que soy vampiro, así que come ajo por si acaso. Admito que apesta. Emma Gusano piensa que soy vampiro. Se ríe de mí cuando nos abrazamos. Yo le digo, nena, no soy un tonto sangrón. Y le quito la sonrisa de la cara. Sí, gracias, muchas gracias. Ahora les tocaré a ustedes otro ritmo de jazz descomposición mía. Es acerca de un hombre que se enorgullecía de ser un ególatra. Y con esta sucia mano de 5 dedos la llamé egoísmo. ¿Egoísmo? ¡Lucy! ¿Dónde está el agua? ¡Emma, puja! ¡Ve a casa del doctor y tráelo para acá inmediatamente! ¡No lo puedo hacer sola! ¡El doctor está aquí! ¡Está con Avena! You have sinned. I've sinned. But in sinning, you have made it possible for God to truly love you. Look, Emma, I want to know who did this to you. I know when I took you in, I said I didn't care, but I want to know who did this. Accept his love. Feel it coursing through you. Was it the man who you worked for, love? It must remain sacred. It must remain between us. Oh, God! It's coming! I can feel God smiling on us. I can feel the baby breathing! And he is smiling. 16 años más tarde. Así que la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos no es qué es bueno y qué malo, pero sí cómo es que aparecen, cómo es que se presenta el mal dada su actual presencia. ¿Cuáles son las causas que nos hacen caer tan a menudo? Sí. Parece que posee algo de poesía, ¿verdad? Sí, claro. Veamos si se vende igual que mi primer libro. Tú has dicho que se están vendiendo más o menos como libros de éxito. Más o menos, reverendo. Bien, bien. Tendremos que ir a compartir otra vez con todos los lectores de libros. Espero no molestarte. No del todo. Gordon me informaba de que mi libro ya tiene lectores. Jonathan, hay alguien afuera que quiere verte. Sabes muy bien que yo no recibo a nadie si no tiene una cita, Sara. Que regrese otro día. Creo que debes ver a esta persona, ahora. A solas. Está bien, reverendo. Tengo mucho que hacer. ¿Quiere que haga arreglos para que vea hoy a la señorita Pilchard, la nueva secretaria? Otra más. ¿Tan pronto? En algún momento de hoy será conveniente, Gordon, gracias. Sara, no sé a qué te refieres cuando haces esa pregunta. Otra más. Si de veras quiero terminar mi libro y tener paz con los lectores, necesito otra secretaria. Otra secretaria como la última, y ya no tendrás más libros ni lectores. Te lo dije, nada pasó. Ahora, ¿qué hay con todo esto? ¿Quién quiere verme? Ella dice que es tu hija.
Angélica, señor. Angélica. Qué bonito nombre. Siéntese. Gracias. Y dime, ¿qué es lo que te hace creer que yo soy tu padre? La mujer que nos crió siempre nos dijo que usted era. Nuestra madre se lo dijo. ¿Nuestra madre? Lo siento, no entiendo. Tengo una hermana gemela. Oh, son dos. Oh, how charming. Le agradezco, señorita, pero creo que les han hecho creer cosas falsas por lo... Nuestra madre trabajaba aquí, señor, como sirvienta. Cuando se embarazó, la obligaron a irse. Sirvienta. Sí, yo me acuerdo de ella. Se llamaba Emma. Seguramente no la has olvidado, Jonathan. ¿Y dónde está tu madre ahora? ¿Qué le pasó a ella? Ella murió cuando nacimos nosotras. Hasta ahora estuvimos buscando a la mujer que la cuidó, pero ella no se encuentra bien. Y por eso empezamos a buscar a nuestro padre para que nos ayude y nos quiera. ¿No cree que es tiempo de que nos dejemos de andar por las ramas? ¿Qué es lo que realmente quiere? Vamos, dígalo. No quiero nada, solo conocer a mi padre y amarlo. ¿Y su hermana? Yo no puedo hablar por ella. Pero la realidad es que no tenemos a dónde ir. ¿Le importaría esperar afuera un momento? Si lo haces, estaremos acabados. No seas ridícula. ¿Quién va a creerles? Una pareja de prostitutas las trajeron un día. No estoy hablando de ellas, estoy hablando de mí. Ya he tenido suficiente. Ah, de verdad, Sarah. Hasta ahora había creído que mis romances no te importaban absolutamente nada. No significan nada. Para ser honesta, nunca he extrañado el no dormir contigo. Pero no por eso tengo que dejar que pongas en riesgo lo que tenemos. Nada es un riesgo. Los dos estaremos en esto. Toda mi vida he trabajado para cultivar una imagen. Y he usado esa imagen para esparcir la palabra del Señor. Realmente no estoy interesada. La palabra del Señor estaría perfecta para ti, querida. No me ayudes ahora. Después todo lo perderemos. ¿Estás preparada para eso? Podríamos mandar a esta niña lejos. ¿Qué importa lo que ella diga? Lo que importa es lo que mis lectores ven en mí. Y todas esas congregaciones a través de la tierra. Todos los que siguen la voz como su guía. Yo soy esa voz. Es lo que importa. Al menos... ¿Qué? Hay otra forma. ¿Podrías pasar, por favor? Angélica, mi amada hija, quiero que vayas por tu hermana y la traigas aquí. Desde este momento, mi casa es de ustedes. Jonathan. ¿De veras, señor? Papá, para ti soy papá. Traeré a mi hermana enseguida. Papá. ¿Qué es lo que has hecho, por el amor de Dios? Una familia es la imagen perfecta. ¿Y de dónde diremos que vinieron? No lo sé. Podemos decir que las adoptamos. Qué gran acto de misericordia habremos hecho. ¿Y te gusta? La adoro, papá. Bien, me alegro. Creo que es hora de que conozca a tu hermana. Ni siquiera sé su nombre. Lea. ¡Lea! ¡Qué interesante! ¿Dónde está ahora? ¿Está en la habitación?
Sí, pero se encerró ella misma en el baño. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué está mal? Lea es distinta. Tiene problemas. ¿Acerca de qué? Ella cree que tú nos abandonaste. Ni siquiera sabía que existían. Sí lo sé, pero Lea no te ha perdonado aún. He tratado de convencerla de lo contrario, de explicarle que un hombre como tú, tan importante, tiene muchas presiones. Tienes que darle un poco más de tiempo. You're just going to have to give her more time. She thinks that you're going to let us down again. Ya cree que nos dejarás otra vez. ¿Y tú crees eso? No, papá. Yo te amo. Desde el primer momento en que te vi, siempre te he amado. So, sleep well. And tomorrow we'll get to know each other even better. Talk. Lo siento. Duerme bien. Buenas noches. Buenas noches. Good night, Leia. Jonathan. ¿Eres tú? ¿Qué es? En el nombre de Dios. ¡Silencio! ¡Blasfema! ¿Qué? ¿Quién? Me llamo Lea. Soy la otra. Tu hermana dijo que eran gemelas. Sí, pero como puede ver, no somos exactamente iguales. No, desafortunadamente para ti. Cúrate a ti mismo de la aflicción de lástima que sientas por los demás. Preocúpate por cómo te ves tú ante los ojos de Dios. No reconozco ese verso. Habla con la verdad, mujer. Me encuentras repugnante, ¿verdad? Yo no diría repugnante. ¿Qué es lo que dirías? ¿Espantosa? ¿Fea? ¿Horrible? Exactamente. Un juez no debe ser juzgado. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste con tu esposo? Es que él ha buscado la compañía de otras mujeres. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Está en mi sangre. Es mi herencia. Nuestro matrimonio fue por otras cosas. Un hombre como él está casado realmente con la iglesia. ¡No lo defiendas! Es la semilla del demonio. ¿Qué es lo que esperabas? ¿Es un hombre o no? Un hombre que abandona a sus niños. Cuídense de mi espada, la cual los encontrará y partirá con poder de venganza. Eso dijo el Señor. ¿Y después qué? No hay mucho que contar. Tú estás ocupado haciéndole creer al mundo acerca de tus virtudes, pero no creo que tengas suerte con ella. ¿Me defendiste? No, ni lo intenté. Nunca me dejó hablar. Ella es peor que tú cuando empiezan a dar sus sermones de escritura y redención. No puedo tener eso en mi casa. Una niña que dice cosas horribles de mí. ¿Y es tan fea? Créeme, no le hice justicia. ¿A dónde vas? Me voy de aquí. Papá, yo creo que eso no es verdad. Lea te dará la cara pronto. Lo que necesita es tiempo. Yo agradezco eso, pero hay mucha gente importante que viene a verme. Y no quisiera que una de estas entrevistas se calumniara algo acerca de mi carácter. ¿Calumniar? Yo no dije eso. Anoche yo convencí a Lea para que te viera y hablara contigo. Pero en vez de verte a ti, vio a tu esposa.
Y ella trató a Lea muy, muy mal. ¿Mal? ¿Qué quieres decir? Ella dijo cosas acerca de ti y de Lea. Cosas horribles. Papá, tienes que entender que Lea está intentando amarte. Lo intenta desesperadamente. Y si ella dice eso, eso fue lo que pasó y yo le creo. Aparte de ti, es la única persona a quien realmente tengo cerca. Angélica. Tú eres una buena hermana y... por favor, dile a Lea que lo siento mucho y que haré que se sienta mejor. Gracias, papá. Oí lo que le dijiste. ¿Estás enojada conmigo? Yo no quiero amarlo. Él es un pecador y los pecadores van a la perdición. Sí, pero tú debes tratar de perdonar sus pecados, Lea. Es nuestro padre. Por favor, trata de amarlo. Te amo a ti. Sí, lo sé. Quiero que me prometas que siempre estaremos juntas. Claro que lo estaremos. No confío en él. Promételo. Está bien, lo prometo. Debemos darnos prisa. Nos espera un largo día. There are few things worth dying for, except one's honor. And of course, the greater glory of God. ¿Usted conoce todo eso, señorita Pritchard? Sí, reverendo. Fue muy elocuente. Gracias. Si usted ya no me necesita, me retiro, reverendo. No, no. Gracias, Gordon. No creo necesitarte más por esta tarde. ¿Aún no ha regresado la señora Nevin? No, todavía no. Buenas noches, reverendo. Adiós. Fue un buen día de trabajo. Sí. Lo mejor será que me retire. Pensé que quizás pueda aceptar un vaso de delicioso vino. Ah, sí. Eso me gustaría. ¿Reverendo? El Señor ordena destruir a la prostituta y a todos los que con ella mienten. Tú, pequeño demonio, ¿qué es lo que has hecho? Fui el mensajero. Yo mandé la señal. Por Dios. ¿Qué es lo que has hecho? Yo no lo hice. ¡Esa! ¡Nos arruinaste! Yo no la maté. ¡Estás loco! Ni siquiera sé quién es ella. Tu pequeña y horrible engendro lo hizo. ¿Cómo pudiste?
¡Maldita asesina! Jonathan, te juro... ¿Cómo vamos a explicar esto? Ahora ya nunca podremos mostrar la cara. Maybe I don't have to. Quizá no lo tenga que hacer. Jonathan, ¿qué estás haciendo? ¡Te estoy alejando de aquí! Angélica. Angélica. Cariño. Mi preciosa. Por favor, escúchame. Algo malo pasó. Me tengo que ir por un tiempo. Quizás a América. Quiero empezar todo otra vez. Quiero que tú vengas conmigo. Solo tú y yo. ¿Te gustaría eso? Angélica. ¿Qué está mal? Sabía que esto pasaría al venir aquí. ¡No! Sabía que tratarías de alejarla de mí. ¡No! Mira lo que tus pecados han creado. ¡Arrepiéntete, pecador! El gran día de la ira llega. ¿Y quién lo soportará? ¿Quién será el malvado que lo revelará? Y el Señor lo consumirá con el espíritu de su boca. ¡Dios, mi protector! ¡Él es la palabra! God is my protector! He is the word! La palabra deberá hacerte libre. Padre, ¿qué es lo que has hecho? ¡Oh, Dios, no! Pobre Jonathan. Invitó a sus hijas a quedarse con él y al final las mató en su propia casa. Creo que ahora él sabe que nunca debió tratar de separarlas. As for me, I think I'll do one more number, then call it a night. Now that's a 6-string guitar.